Álvaro Bernal, a ver si no me equivoco, diseñador de producto con más de 10 años de experiencia, que has estado en startups y en todo tipo de Bueno, empresas. ojalá los 10 hubiesen sido diseñando productos, ya me gustaría, pero bueno, vamos a dejarlo en 10 años de experiencia en diseño Vale. y la gran mayoría en producto. Más o menos, tú di que Ojalá, son 10 de ojalá, pero sí. producto. 12. Jolín. Y bueno, más allá de esto, ahora también eres cofundador y Head of Design de Urano Studio y además también das clase de diseño, interacción y usabilidad en la UTAD, o no sé si lo he dicho bien. Sí, UTAD. UTAD. No, yo al principio decía UTAD, pero no, es Universidad de Tecnología y Artes Digitales de La Roza, o O sea que sea, sí, es la UTAD. UTAD directamente. Sí, 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 efectivamente. Pues nada, Álvaro, todo tuyo. Adelante. Vale, genial. Pues voy a compartir pantalla. A ver si va bien. Ok, imagino Sí, que ya estáis viendo, así que voy a darle al está. play. Es, Keynote. Ok, vale. ¿Y ves, por casualidad, ves la pantalla grande o ves la pequeña con las notas? Ahora ya veo la presentación. Ok, genial. Digo, madre mía, cómo se ven mis notas. No, no se ve, no te Eh, preocupes. Bueno, quiero decir que estoy súper, súper contento de estar aquí, ¿vale? Ya que el fin de semana pasado no pudo ser. Y yo te tengo que decir, Chris, que te veo mucho mejor color este fin de semana. Creo que estás mucho más recuperada, pero bueno, fue una putada enorme. Pero hemos llegado a este evento súper, súper guay con un montón de presentaciones increíbles. Yo, volviendo a lo que tú comentabas al principio, el síndrome del impostor, me siento un poco también de esa forma porque creo, después de ver todo esto, creo que soy el que menos sabe de diseño de todos los que han hablado. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo que esté guay. Y por eso, de verdad, yo creo que nadie es consciente del trabajo que hay detrás de lo que tú has montado, porque ha sido un montón de curro de organización que tú has hecho, ha sido un montón de curro preparando el programa, preparando la plataforma, cuando pensábamos que lo teníamos todo, YouTube va y lo tira atrás. Y, y la verdad es que ha sido increíble el trabajo que te has pegado y muchísimas gracias porque creo que está quedando un evento increíble que deberíamos volver a hacer incluso cuando acabe la cuarentena, ¿no? Porque así no lo cerramos ni a Madrid, ni a España, que hay gente de Argentina que he leído en el chat y demás. Creo que está muy guay. Así que nada, yo soy Álvaro Bernal, como tú bien has dicho, en Twitter podéis encontrarme como ABN, he estado tuiteando hoy unas cuantas cosas del evento. Tengo que pedir perdón antes de seguir porque yo me pongo muy nervioso para las charlas. Da igual si veo a las 20 o 3.000 personas que hay al otro lado, da igual si no las veo y encima me trabo mucho al hablar, hablo muy rápido porque estoy muy nervioso, soy de Murcia, o sea, se juntan un montón de factores que hacen que no nos entendamos, pero voy a intentar hacerlo bien y voy a intentar hacerlo en tiempo, ¿vale? Me cronometraba antes y estaba sobre los 30, así que vamos a intentarlo. Hace no mucho renové mi portfolio y el que va a ser mi blog, donde también voy a decir un par de cosas de vez en cuando de diseño que creo que pueden resultar interesantes. Y si os pasáis y me decís luego por Twitter o por donde sea qué opináis, pues todo feedback es bienvenido. Y yo creo que la carta de presentación de todo buen diseñador siempre es su portfolio y los trabajos que ha hecho. Así que aquí enseño, me gusta siempre empezar las charlas enseñando un poco algunos mockups rápidos, algunas capturas. Este es un proyecto que que hicimos en el estudio hace en torno a un año, empezamos hace en torno a un año para Alsa, también tenía su versión desktop para empresas. Luego durante más de un año estuve integrado dentro del equipo de Fiverr y fue una etapa increíble rodeado de un montón de profesionales, un equipo de diseño buenísimo, con amistades que hoy en día conservo y que juntos conseguimos sacar un montón de features y cosas que la verdad es que estuvieron muy, muy, muy chulas. Y uno de los proyectos por los que más gente me sigue preguntando a día de hoy, pese que es de 2014-2015, de hecho fue uno de mis primeros proyectos como freelance, es Chick-fil-A, que salió en su momento la campaña publicitaria en Telecinco y la canción que luego se bailaba en todas las discotecas. Y fue un proyecto muy, muy, muy interesante. Yo no estoy muy orgulloso del diseño que conseguí sacar porque en esa época era todavía bastante joven y tenía poca experiencia, pero la verdad es que quedó un proyecto muy, muy, muy guay. Todo lo contrario, por ejemplo, Tiendeo, que es una startup catalana que lleva ya bastante tiempo y que tienen un hueco muy importante del sector retail y que es el proyecto más correcto a nivel de diseño que yo he hecho en mi vida, porque todo era súper modular, eso hizo que pudiésemos hacer un sistema de diseño que en el año 2017
se estaba empezando a poner de moda, todavía no estaba muy, muy de moda, y a nivel de calidad del diseño yo creo que es lo mejor que he hecho, aunque no sea ni lo más estético ni lo que más nombre dé. Yo creo que a nivel de calidad de diseño es de lo mejor que he hecho en toda mi carrera y por eso lo pongo siempre. Y terminando de darme el autobombo, como tú bien has dicho, soy cofundador y encargado de toda la parte de diseño. No me gusta decir jefe porque como tampoco le echo broncas a nadie, pero encargado de toda la parte de diseño de Urano Studio, que somos un estudio que aparte de tener muy buena rima, mi socio Caro y yo pues hacemos proyectos de diseño de producto digital desde el punto 0 al punto 1, ¿no? Ahí en cualquiera de esas fases hay clientes que vienen con un briefing de una aplicación y clientes que vienen con simplemente unas cuantas features que quieran implementar o un rediseño o cualquier otra cosa. Nosotros nos ocupamos y nos adaptamos. También doy clase en la Universidad de Tecnología y Artes Digitales de Las Rozas, que es una experiencia que me ha encantado y que escribí un artículo hace no mucho hablando de lo que había supuesto para mí ser profesor universitario, porque la verdad es que ha sido una experiencia increíble y que creo que te aporta mucho como diseñador y te aporta mucho en tu trabajo, en lo que vas a hacer a partir de entonces. Y bueno, y sigo, en principio sigue en pie, así que es un proyecto que está muy guay. Pero ante todo, y de lo que yo vengo a hablar hoy, es que soy freelance, ¿vale? Y todo este contexto que yo he hecho también es para apuntar esto, porque la mayor parte de mi carrera, casi todas las empresas en las que he trabajado recientemente, y cuando digo recientemente me refiero en la última mitad de mi carrera, y demás ha sido como freelance, ¿vale? Incluso lo que hago para educación, ya sea en escuelas de bootcamps o en empresas privadas o en universidades. Todo lo hago como autónomo y eso es lo que vengo a hablar hoy, porque todos sabemos que ser autónomo no es muy fácil, ¿no? Tiene sus cosillas, como todo el mundo sabrá, pero se puede hacer y se puede hacer guay y se puede ser feliz siendo autónomo, ¿no? Que es lo que vamos a intentar. Por eso mi charla habla un poco de eso y es de cómo ser freelance sin morir en el intento, ¿no? Antes de meternos en el jaleo de lo que es la charla en sí, hay que decir que obviamente las cosas como son, este no es un buen momento para ser freelance, no nos vamos a engañar. Si están teniendo dificultades las empresas más grandes y más pequeñas y al final, a no ser que te dediques a fabricar mascarillas o a fabricar geles hidroalcohólicos que están tan caros, todas las empresas están teniendo dificultades y los autónomos no somos menos. Es más, por todos sabemos que los autónomos estamos un poco más desprotegidos, por así decirlo, y por eso mismo este quizá no sea el mejor momento para ser autónomo, pero igualmente se puede llevar y se puede hacer bien. Así que voy a dar 10 consejos para sobrevivir como autónomo, pero como la palabra sobrevivir no me gusta mucho porque yo no me he metido a ser autónomo para pasar penurias o para pasarlo mal, sino para hacer mi trabajo mejor y para estar contento con él. Quiero que tomemos esto como 10 consejos para ser un autónomo feliz y nos olvidemos de que o sepamos llevar, mejor dicho, no olvidarnos, sino tenerlo en cuenta y saber llevar, que muchas veces no tenemos seguridad o no tenemos estabilidad en el sentido laboral o económico, que muchas veces tenemos que sacrificar pues tiempo libre, sobre todo, que pagamos muchos impuestos y que hay muchísima burocracia que tenemos que saber llevar y que tenemos que convivir con ella. Y también que tenemos que luchar por nuestro trabajo prácticamente cada mes o cada 2 meses tenemos que ir buscando proyectos, tenemos que ir buscando clientes, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, y el motivo por el que yo soy autónomo, no seamos tan pesimistas, es que también, por ejemplo, somos nuestros propios jefes, ¿no? Nadie nos impone nada, nadie nos recrimina nada, no trabajamos realmente a cargo de nadie, sino que somos colaboradores de esos dueños de las empresas o de esos responsables de las empresas que nos integramos con ellos y trabajamos junto a ellos, ¿no? En algo con un objetivo común. También trabajamos donde queremos y como queremos, ¿no? Yo me da igual si trabajo en mi escritorio, si trabajo en la oficina que tenía hace unos meses en WeWork o si me voy a ver a mis padres a Murcia y trabajo desde allí, ¿no? Y también si un día yo sé que tengo que echar ese día más o menos 5, 6, 7 horas de trabajo, quizás si por la mañana tengo que hacer alguna cosa me lo puedo dejar para por la tarde porque tampoco me comprometo en ese sentido. Así que es una ventaja bastante considerable. Un punto que a mí me pasa y que lo he comentado con otros compañeros en otras ocasiones y no todos están de acuerdo, pero es que también creo que es más satisfactorio. Es decir, cuando tú trabajas en un equipo y hay logros en ese equipo, por supuesto, es genial. Cuando una feature sale bien, una release, lo que sea, pero cuando estás tú como autónomo y estás tú solo ante el peligro, por así decirlo, y ves que las cosas van saliendo bien,
a nivel personal yo creo que es bastante más satisfactorio, ¿no? Porque es como, joder, tenías mucha más responsabilidad, tenías todo esto para ti solo y lo has hecho y lo has hecho bien y te sube bastante la moral, ¿no? En ese sentido. Y también, siendo honestos, y si te lo montas bien, pero hay que saber montárselo bien y para eso también vamos a dar algunos de los consejos, te entra más panoja, ¿no? Como diríamos coloquialmente. Y es que, claro, al ser contratos de bastante menos duración que, por ejemplo, un contrato indefinido de un diseñador senior o un programador senior, porque aquí hablo de diseñar, pero creo que se puede exportar a otras muchas labores. Al ser contratos más pequeños, suelen tener un precio por hora mayor. Entonces, claro, si vas encadenando un contrato con otro, pero lo vas haciendo bien, como vamos a ver en el contenido de la charla, es fácil que puedas sacar bastante rentabilidad. Y un punto a considerar, ¿cuándo deberíamos comenzar a trabajar como autónomos? ¿No? Yo mismo soy profesor en la universidad, en donde están estudiando diseñadores y también he colaborado muchas veces y he trabajado muchas veces en escuelas de bootcamps. Y hay una cosa que veo y es que cuando estos diseñadores salen de esa formación o tienen esa poquita experiencia, se meten a trabajar como autónomos y montan su propio estudio de diseño o se ponen a trabajar de freelance, de diseñadores freelance. Y yo, por supuesto, no lo critico, cada uno puede hacer lo que quiera, pero creo que ahí todavía falta un poquito de experiencia, falta un poquito de trabajo de campo, porque tú puedes haber aprendido de los mejores profesores, haber aprendido de las mejores metodologías, haberte leído muchos libros de diseño, que te falta ponerlo en práctica y te falta aterrizar eso y te falta tenerlo en el mundo real. Y para eso es 100% necesario trabajar en equipo, donde tú tengas gente que sepa más que tú, que sea más profesional que tú, que tenga mucha experiencia más que tú y que te puedan ayudar a guiarte en ese sentido. Porque cuando tú estés ahí fuera y cuando tú seas autónomo y cuando afrontes tú solo un proyecto, no vas a tener nadie que te salve el culo, por así decirlo, en caso de que haya un problema. Entonces tienes que aprender muy bien distintas casuísticas, tienes que aprender muy bien a experimentar distintos casos donde se te pueden complicar las cosas para luego llevarlo lo mejor posible cuando estás tú solo, ¿no? O cuando estás, por ejemplo, en el estudio somos solamente 2 socios, cuando estamos 2 empleados autónomos, ¿no? Y ahora sí, después de haberme enrollado todo esto que me he enrollado antes, voy a empezar con el primer consejo, que yo siempre lo he puesto el primero, no sé si tendría que ser el primero o el último, pero es el que yo siempre digo porque siempre me preguntan, oye Álvaro, quiero empezar a trabajar como freelance, ¿qué me recomiendas y tal? Siempre digo, nunca cobres por proyecto, es lo principal. Siempre digo, tú cobra por horas si quieres, cobra por jornadas, cobra por semanas. Si vas a hacer un proyecto de 6 meses, pues puedes cobrar por semanas de trabajo. Puedes hacerte bolsas de horas, bolsas de 400 horas y las vas cobrando lo que quieras, pero nunca cobres por proyecto. Hizo 400 horas, que es muchísimo para una bolsa, pero bueno. Pero nunca cobres por proyecto. ¿Por qué? En primer lugar, cobrar por horas o cobrar, yo prefiero cobrar por horas y si acaso por jornadas, pero cobrar por horas en principio es la opción más justa para ti, porque si tú estimas un presupuesto, si tú haces un presupuesto y luego hay imprevistos, hay marrones, hay tal, que los va a haber sí o sí, a no ser que el proyecto sea lo más fácil del planeta, que no creo, vas a tener problemas, vas a tener imprevistos, vas a acabar trabajando más horas de las que pensabas en el presupuesto y si has cobrado por proyecto, esas horas no las vas a cobrar, vas a estar teniendo la sensación de que estás trabajando sin recibir dinero a cambio. Y obviamente eso no es satisfactorio ni es lo que queremos ninguno. También es la opción más justa para tu cliente, es decir, imagínate que tú, por ejemplo, en lugar de haber presupuestado 200 horas y haber tardado 240 y esas 40 no las cobrabas, imagínate que presupuestas 200 y tardas 150. Pues hay 150 horas que tu cliente no te paga porque no las has trabajado y es lo justo y hay que ser honestos en este tema. También, por ejemplo, si tú trabajas por horas y vas cobrando a final de mes, que es como yo prefiero hacerlo, yo prefiero trabajar por horas y a final de mes facturar las horas que haya sido para ese cliente y tengamos en cuenta los proyectos suelen durar 4 o 5 meses como mucho, hay flujo de dinero constante. Es decir, si yo hago un proyecto que tiene X mil dinero presupuestado, mi cliente no me lo tiene que dar todo de golpe o 50 y 50, sino que me va pagando un poquito cada mes, que es la parte proporcional que yo he trabajado. Yo también voy recibiendo dinero cada mes, no me tiro 5 meses trabajando sin cobrar un duro para luego cobrar muchísimo y al final se hace más cómodo para ambas partes de esa forma, ¿no? Yo creo que tanto el cliente como en mi caso yo lo prefiero de esa forma.
El segundo consejo que quiero dar es que solo cobres por aquello que hagas de forma excelente, y también tiene bastante relevancia para mí, lo ponga en segundo lugar. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que decía antes, ¿no? Si vamos a estar solos en esto y el proyecto se complica en alguna fase del proyecto en la que no tengamos tanta experiencia o no seamos tan expertos, porque hoy en día los diseñadores de producto hacemos muchas cosas, pero todos cojeamos más de una pata que de otra. Todos somos más de UX, todos somos más de UI, algunos se nos da mejor el testing, otros peor, algunos somos mejores haciendo ciertas partes del proceso, ¿no? Entonces, si se complican algunas de esas partes y estamos haciendo algo que no deberíamos estar haciendo porque hemos aceptado hacerlo sin que sea nuestro expertise, sin que sea lo que mejor sepamos hacer, vamos a tener un problema, porque no vamos a tener nadie que nos salve y va a haber problemas. Y por otra parte, también es ser un poco deshonesto, ¿no? Más adelante hay un punto donde hablamos del precio por hora, por así decirlo, del precio que tiene nuestro trabajo, pero lo cierto es que si el cliente me pregunta si yo hago diseño de marca o si hago ilustración y yo le digo que sí y le cobro la hora al mismo precio, estoy siendo deshonesto, porque mi precio por hora al final lo vale el trabajo que yo hago del producto, no el trabajo que yo hago en algo en lo que no soy tan experto, no en algo en lo que no tengo tanta experiencia, como en mi caso puede ser el diseño de marca o la ilustración, que es algo que me gusta y que me encanta y que me apasiona y que admiro a los profesionales del sector, pero que no es lo que mejor se me da, ¿verdad? Esta es muy curiosa y me llevó mucho tiempo reflexionarla y poder encajarla, y es trabaja solo para quien amas, ¿no? Y esta, cuando se la cuento a la gente, también le despierta cierta curiosidad, y el hecho es que te tiene que gustar lo que haces si no quieres morir en el intento. ¿Por qué? Porque si tú eres autónomo, trabajas desde tu casa, lo que diríamos en remoto, no tienes un jefe que te controle, no tienes nadie que te diga tienes que entrar a las 8 a trabajar y salir a las 10, etcétera, etcétera. Madre mía, vaya jornada de 8 a 10. No tienes una oficina, no tienes un punto fijo de trabajo. Es muy fácil, si el cliente para el que estás trabajando no te gusta, perder la motivación y no hacer un trabajo ni en tiempo ni que tenga calidad. ¿Por qué? Porque lo vas a ir retrasando, porque no te vas a esforzar lo suficiente, porque vas a estar un poco más desganado y entonces no va a salir un buen trabajo, y lo que queremos lo que queremos evitar por todos los medios es no hacer un buen trabajo. Entonces, es importante que trabajes para todo aquel que te guste trabajar, que trabajes para empresas con las que te sientas identificado, que te gusten. Por supuesto, no todas las empresas son Apple, ni vamos a hacer todo como si trabajásemos para Apple, pero tienes que intentar llevarte bien con esa gente, tienes que intentar cuadrar más o menos con sus principios y con sus prácticas y con lo que hacen. Y también podríamos decir que entramos en una cuestión ética, ¿no? Y esta parte quizá sea un poco más controvertida, pero puede ser que aquí tengamos ya hechos de un poco de salud mental, diría, ¿no? El hecho de que tú aceptes un proyecto por temas de dinero, por temas que sea, en una empresa en la que tú no sientas que estás actuando de forma ética, y esto te pueda generar a ti un nivel de estrés innecesario. Por ejemplo, aquí planteo varias preguntas. No sé cuántos de los que estoy viendo esto trabajaréis, por ejemplo, para una empresa tabacalera. Yo en absoluto lo critico. Philip Morris y un montón de tabacaleras son empresas enormes que sorprendentemente tienen muy buenos profesionales detrás, pero básicamente, por ejemplo, en el caso de las tabacaleras son fábricas de cáncer de pulmón. Yo personalmente no se me ocurre qué precio por hora le pondría yo a una tabacalera, y no digo que no se lo pondría, digo que no se me ocurre cuál podría ser, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con empresas de armamento. No sé si recordáis el caso del rebranding de Kalashnikov, los fabricantes del AK-47, que es el arma más usada por los talibanes y en las guerrillas, donde más civiles mueren, y hace unos años publicó un concurso de branding donde daba un millón de dólares al que rediseñara, siguiendo sus criterios, el branding de Kalashnikov, y lo hicieron. Y hubo mucha gente que se presentó, y hubo un caso que es muy buen diseño dentro de Kalashnikov. A mí, por ejemplo, es un tema que preferiría no tocar en mi carrera. Lo mismo para casas de apuestas, por ejemplo, algo que está súper a la orden del día. Posiblemente entre la gente que esté viendo el directo haya empleado de casas de apuestas. Como he dicho, yo no lo critico. Hay muy buenos profesionales detrás, en diseño, en marketing, en desarrollo. Y por eso creo que los sueldos, a todos creo que alguna vez nos ha llegado una oferta de trabajo de una casa de apuestas, y te sorprendes por el sueldo, ¿no? Son sueldos que no están nada mal.
Pero obviamente hay una cuestión ética detrás. Lo mismo, por ejemplo, con las petroleras o con... en mi caso me gusta mucho ponerlas, esto es un poco más controvertido, pero las empresas lecheras, ¿no? Está demostrado que la industria de las vacas es la más contaminante del planeta, de la industria de la ganadería de las vacas en cuanto a niveles de calidad del aire. Es algo sorprendente y creo que está bastante más normalizado, ¿no? Lo que quiero decir con todo este punto, con todo este punto número 3, creo que era, consejo número 3, es que tienes que estar muy preparado para trabajar en ciertas empresas y así evitar no desmoronarte, así evitar no sentirte mal y así conseguir que la calidad de tu trabajo sea la que tú esperas y sea la que el cliente espera. No tienes que, en ese sentido, cuadrar con la empresa para la que vas a trabajar. El consejo número 4 que quiero dar, no sé si estoy yendo muy rápido y si se me escucha bien, pero el consejo número 4 que quiero dar es que tienes que ser consciente de cuál es tu disponibilidad, ¿no? Como podréis ver, muchos de los consejos tienen mucho que ver entre sí. Y aquí el hecho es que esto es algo que te beneficiará a largo plazo también porque te ahorrará bastante estrés, ¿no? Si tú a la hora de presupuestar no eres 100% consciente del tiempo que tienes para dedicar a ese proyecto y acabas comprometiéndote a hacer más horas de las que realmente vas a poder hacer luego, y digo más horas al día, por ejemplo, porque si tú el proyecto lo estimas en unas horas y te comprometes a tenerlo acabado en un plazo de tiempo, tienes que calcular cuántas horas al día le tienes que echar. Si no haces bien este trabajo, te tocará trabajar bastantes horas al día y acabarás con un nivel de estrés y de desconexión que no quieres tener, te aseguro que no quieres tener, y te lo digo yo que me pasa en uno de cada 2 proyectos. Y esto pasa por muchas veces coger varios proyectos a la vez, ¿no? Antes hablábamos, a la gente le gusta mucho en este sector escuchar hablar del dinero. Antes hablábamos de que si te lo montas bien puedes ganar dinero, y decía que lo iba a enlazar con otro consejo de más adelante. Hay que llevar cuidado con esto, ¿no? Es muy fácil cuando tú trabajas de autónomo y cuando tú estás empezando, es un error que todos hemos cometido y dices, hostia, si con este cliente trabajando X horas al día estoy ganando esto, pues consigo 3 clientes más, me acuesto un poco más tarde cada noche y en 2 años me echo de oro y me he comprado un Tesla, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque en cualquier momento puede haber un imprevisto, y te digo yo que lo va a haber, quizá tú no lo sabes, pero yo sí, y te digo que lo va a haber. Puede haber un imprevisto, puede haber un marrón que te tengas que comer, y que eso va a hacer que si tú tienes ese problema en unos proyectos, se van a retrasar los otros 2, va a haber problemas en otros 2, quizá los marrones salgan a la vez en varios de esos proyectos, y entonces eso al final de nuevo va a acabar perjudicando tanto la calidad de tu trabajo como a los tiempos en los que entregas tu trabajo. Y es algo que hay que evitar. La solución es intentar no coger demasiados proyectos a la vez, intentar ser un poco más mesurado, intentar guardarte para más tarde cosas, intentar negociar bien los plazos y los tiempos y las horas para poder ir repartiendo mejor el trabajo y no estar tan agobiado, y evitar que cualquier problema de tiempo te pueda retrasar y te pueda ocasionar problemas luego con tu cliente. Y luego, por lo mismo, tu cliente no se lo merece. Esto sobre todo es por el hecho de que quizá tu cliente comercialmente necesite tener el producto listo, imagínate, para una campaña que va a hacer. O yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo trabajaba en Anfix, que hacíamos un software de facturación y contabilidad en la nube, que teníamos que desplegar sí o sí las nuevas versiones en enero. Todo el nuevo trabajo que hacíamos tenía que estar desplegado en enero, porque era cuando todos nuestros clientes se planteaban la opción de cambiar de programa de contabilidad o de facturación. Cogían ese programa, hacían todo el ejercicio de ese año en ese programa, y en verano no se planteaban cambiarlo, ni tampoco en marzo, ni tampoco en Navidad. Bueno, en Navidad sí, se planteaban cambiarlo para enero. Entonces, teníamos que llegar sí o sí a enero. Si tu cliente contaba con unas fechas que, por culpa de tú no estimar correctamente, por no saber exactamente cuánto tiempo le ibas a poder dedicar, le fallas esas fechas, vas a tener un problema con tu cliente, y eso tampoco lo queremos, ¿no? Y luego hay otro tema que quizá pasa más desapercibido, y yo me di cuenta a raíz de trabajar para muchos clientes a la vez, también como lo decía antes, y es que la calidad de tu trabajo no es la misma a las 10 de la mañana que a las 10:30 de la noche. Y a mí me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo, si tú vas a tomar un vuelo de Londres a Nueva York, ¿te gustaría que el piloto llevara 20 horas sin dormir? A mí personalmente, yo estaría cagado de miedo. Y quizá de tu trabajo no dependa la vida de tu cliente, pero si tu cliente está depositando confianza en ti como para dejar el futuro de su proyecto en tus manos,
y tú, por haber trabajado demasiado en otros proyectos y no haber sido consciente de cuál era tu tiempo a la hora de coger ese proyecto, estás trabajando para él por las noches, los fines de semana, a las tantas de la madrugada, vas a hacer el trabajo y posiblemente cumplas los plazos, que también será difícil, pero seguramente la calidad que obtengas no sea la que tu cliente se merece, ¿no? Sé consciente de cuánto vale tu trabajo. Volvemos al tema del dinero. Esta voy a intentar pasarlo un poco por encima y lo voy a intentar explicar rápido porque no quiero retrasarme demasiado, pero te va a costar hacer algo que hasta ahora quizá no tenías que hacer constantemente, que es negociar y negociar y negociar y negociar. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si tú trabajabas en empresas por cuenta ajena, pues quizá aceptaste una oferta de trabajo con un rango salarial que quizás si negociaste pero estaba en una horquilla, y que está basada en el sector y es más o menos lo que cobran tus compañeros y demás, y hasta dentro de un año o dos que cambies de empresa no vas a tener que negociar de nuevo. En cambio, cuando tú eres freelance, negocias absolutamente todo. Negocias el número de horas, negocias el precio por hora, negocias los plazos de entrega, negocias las cláusulas del contrato y eso lo haces cada 2 meses o cada mes, porque lo haces cada vez que vas a empezar un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, tienes que ser consciente que quizá tu trabajo no siempre vale lo mismo y por lo tanto no tienes que cobrar lo mismo siempre. Obviamente tú tienes en cuenta que tú para cubrir gastos y ganar dinero tienes que trabajar X horas al día a mínimo de tanto la hora. Pero lo que hablábamos antes, por ejemplo, si yo sí o sí el cliente confía en mí y quiere encargarme a mi ilustración porque se fía de mí, pero mi fuerte no es la ilustración, quizás no la tengo que cobrar el mismo precio que cobro a la hora de diseño de producto. O quizás si lo que estoy haciendo al revés, quizás si lo que estoy haciendo es extremadamente complejo o estoy bajo unas cláusulas que yo en un principio no querría aceptar porque estoy tratando con datos muy sensibles de usuarios reales, etcétera, etcétera, quizá mi hora vale más de lo que yo suelo cobrar. Entonces, también esto es importante para incluirlo en los presupuestos, ¿no? Y para presupuestar correctamente. Algo también muy importante, cuantifica y mide todo lo que hagas, porque cuando tú eres autónomo tienes que tatuarte prácticamente en la frente que tienes que ser organizado. Y tienes que ser más organizado de lo que tú pensabas que tenías que ser. Yo, por ejemplo, soy mi madre, que no sé si está viendo esto, pero mi madre me dirá que yo soy 0% organizado porque cuando era pequeño tenía la habitación hecha un jaleo. Ha sido mudarme yo solo y trabajar como autónomo y he tenido que organizar todo lo que no había organizado en mi vida, ¿no? ¿Por qué es importante ser organizado? Para cumplir tus propios plazos, los plazos que tú has previsto, plazos que quizá necesitas para poder dedicar el tiempo que estás dedicando a este proyecto a otro que vas a coger el mes que viene, seguramente. También para poder cumplir tus propias expectativas y, por supuesto, plazos y expectativas de tus clientes. Cuando tú prometes que vas a tener cierto trabajo en cierto tiempo, lo que hemos ido diciendo casi a lo largo de toda la charla, todo esto se basa en la organización. Y en general es para no vivir amargado, como yo digo aquí, porque imagínate que tú llegas al final del mes, vas a cobrar las horas que has facturado, pero un día te lo apuntaste en un lado, otro día te lo apuntaste en una libreta, otro día en un Excel, otro día no te lo apuntaste porque acabaste hasta las 1000 de trabajar y querías irte a la cama sí o sí o ponerte a jugar al Fortnite. Y al final estás un poco, eso repercute negativamente en ti, ¿no? Y en tu nivel de estrés, como hemos dicho, y en tu salud mental. Yo personalmente recomiendo, aparte de todos los otros consejos que he dicho, hacerte con un programa para contabilizar esas horas y para imputar esas horas cada vez que tú trabajes. Yo utilizo Lean.io, pero mucha gente me ha dicho que se ha informado y que ya no van a continuar el desarrollo y que lo están un poco manteniendo. Yo lo sigo pagando y lo sigo utilizando y me parece que está muy bien, pero puede ser cierto lo que dicen. Pero vamos, hay muchísimas alternativas. Lo importante es que te permita contabilizar las horas que trabajas y algo muy importante es que te permita generar informes que tú luego puedas adjuntar a las facturas para que tu cliente tampoco se lleve sorpresas o te pueda decir que le estás engañando, ¿no? Si yo trabajo X horas al día para un cliente, voy apuntando ahí en ese programa todo lo que hago y luego puedo generar un informe que adjunto a la factura y le digo, mira, esta es la factura y este es el log de horas que he hecho con la actividad que he hecho en cada una de esas horas, ¿no? Algo que me parece lógico y que habréis intuido del resto de consejos, ¿no? Estima generosamente. Creo que es muy importante cuando vamos a hacer un presupuesto poner un número más de horas o un número más o una fecha un poco más tarde de lo que pensamos, porque aunque pensemos que no, aunque veamos que es todo muy fácil, aunque veamos que seguramente es muy sencillo lo que vamos a hacer, es muy probable, súper probable, que nos crucemos con un imprevisto, que nos retrase, que nos repercuta. Puede ser que venga una pandemia, puede ser que tengamos que hacer un viaje que no esperábamos, que nos ocurra algo personal que no contábamos. Y entonces ya estamos más pillados, porque ya a lo más mínimo que pasa nos salimos de la estimación que hicimos. Tú haz tu propia estimación de horas y ponte tu propia fecha y al cliente dile una que sea un poco más tardía.
que si luego lo acabas antes, el cliente estará todavía más contento. Pero si no llegas a acabarlo antes porque ha ocurrido cualquier cosa de las miles que pueden ocurrir, que tampoco tengamos un problema. Por eso digo que es importante ser previsor y es por tu propio bien, pero también es por el bien de tu cliente, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes, quizá tu cliente tiene pensado que tú vas a acabar en una fecha y si tú le das esa fecha muy ajustada y luego pasa cualquier cosa, ya enseguida nos salimos de esa previsión, ¿no? Y podemos perjudicar a otros compañeros o a otras ramas de esa misma empresa. Este consejo creo que es incluso mi favorito, ¿no? Quitando el primero, el de nunca cobres por proyecto, y es que ser bueno con otros compañeros te acabará beneficiando. Yo quiero que me digáis, de verdad, ¿cuántos de vosotros habéis dicho esta frase alguna vez? Porque yo creo que todos la decimos varias veces al año, incluso prácticamente al mes, ¿no? Ahora mismo no puedo hacerlo, pero te recomiendo y el nombre de otro compañero que tú creas que se adecua al trabajo que te está pidiendo una empresa o una recomendación que te han pedido, ¿no? Yo creo que hay que dejar los egos fuera. En el mundo del diseño y de los rockstars del design siempre ha habido muchos egos, ¿no? Y todos hemos sufrido de eso. Pero creo que recientemente se ha relajado bastante ese tema y todos somos como mucho más amigos. Y creo que el evento de hoy, por ejemplo, es un ejemplo es un ejemplo de que hacer comunidad es muy bueno para todos, ¿no? Podemos compartir recursos entre nosotros, podemos pasarnos ofertas de trabajo cuando nos las ofrecen y no nos interesa, o proyectos o lo que sea, o podemos incluso colaborar entre nosotros. Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo amigos diseñadores que se les da mejor la ilustración, como el ejemplo que yo he puesto anteriormente, y me encargan un proyecto donde piden producto y ilustración, pues puedo apoyarme en esa persona para sacar juntos el proyecto y tiene que haber buen rollo ahí entre los dos, ¿no? Yo creo que es muy importante generar industria, generar comunidad y no generar tanta competencia, ¿no? Porque al final la industria y la comunidad es algo que nos va retroalimentando y que a la larga, incluso a corto plazo, nos acaba beneficiando a todos. El noveno, y es el penúltimo, es que tu cliente no es tonto, ¿no? Y aquí hay una frase que triunfó mucho en el artículo que escribí sobre este mismo tema en su momento en Medium, y es que te cruzará algún que otro cliente tonto, pero por regla general no suele ser así, ¿no? Un error muy común que también solemos cometer, sobre todo al principio, es vemos que el cliente está depositando en nosotros esta responsabilidad y está depositando y está confiando tanto en nosotros y nos halaga tanto diciendo que le gusta nuestro trabajo, que solemos pensar que somos los putos amos y que estamos por encima de todo, y eso no es así. O sea, si tu cliente ha llegado al punto de montar un equipo, montar un proyecto que funcione o intentar encaminarlo y tiene la capacidad para contratar gente y para hacer eso, seguramente muy tonto no será, ¿no? Seguramente no esté tan desviado. Puedes discrepar con él en algunas cosas, pero tampoco tenemos que tratarlo como si no tuviera ni idea de lo que está hablando y como si nosotros supiésemos todo, porque lo que tenemos que hacer es acompañarlo un poco, convertirnos en su compañero y tomar con él decisiones que pueden ser cruciales para el proyecto y para el trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces tenemos que intentar ponernos a su nivel, intentar respetarlo y que nos respete y hacerlo de esa forma. Acabando, también digo que en el caso del cliente es tu mejor medio de adquisición. Diré que, por ejemplo, nosotros en el estudio, mi socio Cari y yo, hemos cuidado poquísimo la presencia en Internet. O sea, hemos cuidado poquísimo nuestros perfiles en redes sociales, hemos cuidado poquísimo nuestra web, que literalmente apenas tenemos una landing feísima, pero porque el 100% de nuestros proyectos son de clientes que nos han recomendado a otros potenciales clientes. Entonces nos vienen muchos, casi todos, diciendo, oye, que le pedí consejo a esta persona y me ha recomendado que hable contigo, etcétera, etcétera. Para esto hay que llevarse bien con el cliente, por supuesto. Y el último consejo, y ya acabando, que me he pasado de tiempo, Chris, te pido perdón, deja que otro haga el trabajo sucio, ¿vale? ¿Y qué me refiero por trabajo sucio? Alta de autónomos, declaraciones de impuestos, notificaciones de Hacienda, modelos informativos, facturas y contratos. O sea, literalmente creo que uno de los motivos por los cuales mucha gente deja de ser autónomo o tiene miedo de convertirse en autónomo es por toda la burocracia. Y yo no me metí a trabajar como autónomo para gestionar papeleo, ni para gestionar documentos, ni para gestionar toda esa burocracia. Así que el mejor consejo de todos los que os puedo dar ahora, quitando el primero, que es mi favorito, es que contrates un asesor o una asesora, en mi caso es una asesora, para que haga todo este trabajo para ti, para que tú puedas centrarte en diseñar o en programar o lo que sea que estés haciendo como autónomo y que ella se ocupe de todos esos marrones y todas esas cosas que muchas veces se interceden en tu trabajo y te hacen perder muchísimo tiempo que podrías estar
rentabilizando y utilizando para otras cosas, ¿no? Yo creo que es algo súper importante. Y dicho todo esto, y perdón de verdad por enrollarme tanto, he sido Álvaro Bernal todo este rato. De nuevo os digo que si os pasáis por mi web, yo vendo mi moto todo lo que puedo. Y me decís lo que os parece, os lo agradezco muchísimo. Y por supuesto, como estáis haciendo todos, el mensaje aquí de buen ciudadano: quedaos en casa, no vayáis 20 veces al día al supermercado, no paséis al perro durante 5 kilómetros. Creo que es importante que todos lo hagamos bien para que pronto podamos ser autónomos en condiciones normales, que ya bastante difíciles, y no en estas condiciones excepcionales. Así que nada, muchísimas gracias. Y imagino que hay preguntas, aunque como he ido muy corto, muy rápido, muy lento. Ay, muchas gracias, Álvaro, por esta charla. Es justo lo que decía al principio, que me hubiera ido súper bien tener esta charla hace como sí, te he escuchado. Muchos años y sigo pensando lo mismo. No te preocupes por el tiempo, al final ya llevamos 6 horas. No pasa nada. Si no te importa, te haré una pregunta. Entiendo que el resto las podrás contestar por Twitch o por Twitter. Sí, por donde sea. Pero es que hay una que ha salido como muchas veces, que ahora le he perdido, evidentemente. Es cómo realizas los presupuestos basándote en el modo en el que cobras, que es que ahora se me ha olvidado. A ver, he de decir que es algo que a día de hoy sigue evolucionando y que ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos cambiado tanto mi socio Cara como yo. Pero básicamente, tú más o menos, cuando tú ya tienes cierta experiencia, por esto también es importante tener experiencia en diseño antes de meterte como autónomo. Tú más o menos sabes cuando hay que invertir primero en tener reuniones con el cliente para dejar todo más o menos definido, para dejar la idea definida. Yo odio los clientes que me contactan y me dicen: oye, Álvaro, me he enterado de ti por Dribbble o porque me ha recomendado no sé quién persona. ¿Me podrías decir me podrías hacer un presupuesto de este proyecto? Y yo digo: tío, si no lo hemos hablado, no te he comentado nada, no. Yo odio ese tipo de cosas. Hay que definir todo muy bien para ver exactamente el trabajo que hay que hacer, que no vas a acertar nunca a la primera, pero para intentar acertar al máximo posible. Y conociéndote tú, conociendo las capacidades del proyecto que tienes, saber cuánto vas a tardar más o menos en realizarlo. Yo, si a mí me dices que vas a hacer una aplicación móvil de mensajería con 3 tabs distintas y tal, sé más o menos lo que me va a llevar en definición, sé más o menos lo que me va a llevar en wireframe, sé más o menos lo que me va a llevar en ponerme de acuerdo en organizar la información, y sé más o menos lo que me va a llevar en diseñar la interfaz de esa aplicación y en testearla, ¿no? Entonces, haces una estimación basado en el volumen del trabajo. Yo la hago en horas, me pongo una tabla, me separo todo en fases, todo lo que puedo en fases, y por ejemplo en el tema de wireframes, o en el tema de flujos, o en el tema de diseño visual, me lo separo todo lo que puedo en pantallitas si hace falta. A todo eso le pongo un valor en horas, y cuando veo el total de horas le estimo un total en dinero. Y ese es el punto de partida con el cliente. Luego, últimamente sí que hemos hecho más lo de presentarlo un poco mejor. Antes mandábamos directamente la hoja de Excel y nuestro portfolio, y ahora hacemos, si el cliente está en Madrid, vamos a verle, o hacemos una llamada, le preparamos un dossier. Sí que últimamente lo hemos intentado profesionalizar un poco más en ese sentido, pero entendemos que tampoco perdemos demasiado el tiempo con ello. Pero básicamente yo lo que recomiendo es invertir un poco más de tiempo en definir bien la idea que tiene el cliente y bien el problema que tiene el cliente antes, separarlo todo lo que tú puedas diseccionar esa idea y ponerle un valor en horas a cada una de las tareas. Y como he dicho, estimando generosamente para evitar pillarte los dedos luego. Sí, que suele pasar siempre entre reuniones y revisiones y cosas varias, como un clásico de esta vida. Pues nada, Álvaro, muchas gracias por la charla y en realidad gracias por el apoyo a Zapatillas from Mars desde los dramitas del sábado pasado, que fue como bastante interesante todo. Vale. Nada, yo, como te he dicho, me parece un evento increíble. He visto todas las charlas menos la última, porque estaba ya preparando lo mío y tal, como te he dicho. Sí. La veré en diferido, porque por lo que he leído también ha sido súper interesante. Y la verdad es que es un evento que, ya te digo, después de la cuarentena, ayudándote un poco más para que no cargues tú sola con todo, pero deberíamos seguir haciéndolo para abrirlo con todo el mundo. Haya cuarentena o no haya cuarentena, deberíamos seguir haciéndolo. Y de verdad, muchísimas gracias, Chris, porque ha sido un trabajo que la gente no lo sabe, pero ha sido un trabajo tremendo. Sí, y el que estás haciendo hoy también. Sí, es lo que he dicho antes, no sabía dónde me metía porque 6 horas y pico, pero no pasa nada, sobreviviremos. Pues nada, vamos hablando, Álvaro. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por la charla. Chao. Chao.